Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi corazón se llena de alegría al reunirnos nuevamente al escudriñar la viva y poderosa palabra de Dios, la sola Escritura. Y por eso le damos la bienvenida a todos a los que tengan el mismo sentir hoy y que se unen a buscar el único y al verdadero Dios, revelado para nosotros en su palabra. Hoy la palabra nos será presentada por el hermano José Sánchez. Escuchemos. Dios les bendiga. Hola a todos, cordial saludo desde Bogotá, Colombia, de su amigo y hermano en la fe, José Sánchez, del Ministerio Mensajeros del Fin. Es un honor y un privilegio muy grande para este servidor haber sido invitado a esta campaña de Sola Escritura. Y es por eso que quiero saludar en primer lugar a mi amigo Yeser Alejo, del Ministerio El Clamor de Medianoche, a su abuelo, a su padre y a toda su familia. Y quiero hacer extensivo este saludo al Ministerio Preparadores del Camino, del Pastor Cabello, al Ministerio Infonom de mi hermano Emmanuel Vallejos, al hermano Daniel Cúcaro, allí en la Argentina, al hermano adventista historicista Edgar, y en general a todos aquellos amigos que también tienen un ministerio independiente y que trabajan para la obra del Señor. Dios les bendiga grandemente. Quisiera, ante todo, pedir la autorización del cielo para empezar a abrir de la palabra del Señor. Y les invito para ello que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Nuestro amante y buen Padre, nuestro Señor y también nuestro Salvador, tu Hijo unigénito. En este momento que voy a participar de esta campaña de Sola Escritura, quiero pedir, amado Padre, no solamente para mí, sino para cada receptor de este mensaje, la dirección tuya, tu presencia en nuestro corazón, para que haya el discernimiento, para que haya la sabiduría y para que no sean nuestras palabras, sino lo que está escrito. Aún así, dice Jehová, con sabiduría y también con humildad, para que estos mensajes, no solamente que vamos a tener en este momento, sino todos los que van a tener nuestros hermanos, puedan calar en muchas mentes y en muchos corazones y estemos dispuestos a ir a toda la palabra, a hacer las cosas que convienen a ti. Bendice, Señor, esta campaña evangelística, a todos los que participamos en ella, a todos los receptores, y que esto sea para engrandecer el nombre del Padre y del Hijo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, hermanos, y todo aquel que en algún momento vaya a ver, a escuchar este video, y no solamente este, sino
todos los de la campaña. Queremos decirles en primer lugar que compartan el Evangelio. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales tenemos que tomar decisiones de vida eterna. El tema que voy a trazarles, por la voluntad del Señor, es un tema delicado y que tal vez puede, en términos seculares, levantar ampollas, pero es necesario tenerlo. Y he tenido ese privilegio como esa responsabilidad de tener este tema. Y también esperaría que quienes están allí escuchándonos tomaran apuntes y guardaran esto en su mente y en su corazón. No se trata de que nos crean a nosotros, sino que crean a un escrito está en la palabra de Dios. El tema es el siguiente: inmortalidad del alma versus doctrina de la Trinidad. Inmortalidad del alma versus la doctrina de la Trinidad. La mayoría de las confesiones religiosas han creído uno de los mayores engaños del enemigo de Dios, a saber, la teoría de la inmortalidad del alma, basada esta en la primera y segunda mentira del enemigo de Dios pronunciada a las criaturas, allí en Génesis capítulo 3. No morirás y seréis como Dios. Primera y segunda mentira. No morirás o no moriréis y seréis como Dios. Unos pocos cristianos que han escudriñado un poco más saben o sabemos que los muertos, de acuerdo a lo que dice la palabra, reposan en sus tumbas hasta el día que el Señor, el dueño de la vida, venga por segunda vez y entregue el galardón a cada uno según hubiese sido su obra. Y es por eso que les invito a que abramos la escritura allí en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 26 al 29. Libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 26 al 29. Dice la palabra del Señor allí: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya con este versículo o con estos versículos podríamos concluir el tema, porque nos está hablando claramente de la resurrección literal de los muertos. No nos está hablando de la inmortalidad del alma. Pero les voy a pedir que tengan mucha paciencia porque este tema es bastante extenso. Sola Escritura es la base, la fórmula perfecta para entender lo que Dios dice a sus criaturas en referencia al Cordero de Dios, en que consiste la vida eterna, la resurrección de los muertos, la ley de Dios, la gracia, la fe, la nueva Jerusalén, el plan de salvación a través del santuario y todas y cada una de las profecías.
Todo, mis amigos, todo lo que no se encuentre en la palabra es pura especulación humana basada en el intelecto finito de los hombres. La filosofía tal vez las matemáticas o tal vez la analogía profana, la misma teología cuando se hace con herramientas humanas desconociendo la voz de Dios. Todas las ciencias que se han inventado para tratar de entender nuestra existencia y nuestro futuro, aún después de la muerte, incluyendo la adivinación y la nigromancia. Y ustedes se preguntarán, nigromancia, ¿qué es eso? Vamos al diccionario. Nigromancia. Procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la invocación a los espíritus de los muertos. Otra definición, conjunto de prácticas que intentan invocar, conjurar y someter los malos espíritus y las fuerzas maléficas para causar daño a los demás. Esta práctica la utilizó el rey Saúl cuando visitó a la bruja de Endor, pretendiendo llamar el espíritu del profeta Samuel, ya muerto, para ese momento. Escuchar la voz de Dios y aceptarlo como el creador es fundamental para entender qué es lo que sucede después de la muerte y cuál es el verdadero estado de los muertos. Muchos de los que han entendido que los muertos nada saben, según Eclesiastés 9, 5 y 6, que lo vamos a leer más adelante, podrían, sin embargo, ser igualmente engañados en el tiempo del fin si no se desprenden de la doctrina que no tiene ningún sustento bíblico, la doctrina de la Trinidad. Doctrina esta que no tiene apoyo bíblico, ni en lo que el movimiento adventista denominamos el espíritu de profecía, tampoco tiene ningún apoyo. Sabemos que muchos se escandalizarán y tristemente y especialmente los de nuestra propia denominación en referencia a lo que vamos a plantear, que no es invento nuestro, pues se encuentra bien referenciado a lo largo de la palabra y, como ya lo decíamos, del espíritu de profecía, los cuales nos muestran la rebelión de la primera criatura en el cielo, la creación del hombre y su posterior caída, influenciada por quien ocupó el tercer lugar en el cielo, Lucifer, la criatura en quien se halló maldad, se llenó de celos contra el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Simplemente con esto que ya dije, muchos se van a estar haciendo así, como así que la primera criatura y el tercero en el cielo. Esto lo vamos a ver con citas del espíritu de profecía un poquito más adelante. La doctrina de la Trinidad fue heredada de la iglesia tradicional, quien además la importó de Babilonia y de todas las religiones paganas, la cual, además de ser la base para un día de reposo falso, el domingo, también es la base para la teoría de la inmortalidad del alma. No se desesperen. Vamos a explicar. La filosofía griega, que es la que se enseña en Occidente, en colegios y universidades, ha sido mirada con respeto y devoción
porque se encuentra anclada a la segunda mentira, seréis como dioses. Y la teoría de la inmortalidad del alma, promulgada no solo por la iglesia tradicional, sino también por sus hijos, es uno de los engaños más grandes, apalanganados por la doctrina en mención. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que una doctrina está apalanganada por la otra, está sustentada por la otra. Pero vamos a ver que ese sustento no es bíblico. El famoso filósofo Platón sostiene que, ustedes saben quién era Platón, uno de los grandes filósofos allí de Grecia, ¿no? Estaba con Sócrates, con Aristóteles, como los tres mayores filósofos de Grecia, y esta filosofía permeó toda la educación en Occidente. Dice el famoso filósofo Platón, él sostiene que el alma es el verdadero yo del ser humano. Es espiritual e inmortal, pues cuando el cuerpo se destruye en la muerte, el alma abandona sus restos miserables y emigra hacia un más allá, en donde recibirá premios o castigos según su comportamiento en la vida anterior. Platón pensaba que la realidad está dividida en dos. Una parte es el mundo de los sentidos, donde todo fluye. Esa palabra fluir, de hecho, ya es mística, donde todo fluye y nada permanece. La otra parte es el mundo de las ideas, que según Platón son eternas e inmutables. Entonces, de la teoría platónica se desprende que materia, según Platón, ¿no? Materia que fluye y se transforma, más aliento o el aire que respiramos, más el alma, que son las ideas, se convierte en entidades. Tres entidades. 1 más 1 más 1 igual a 3. Por supuesto, la ecuación matemática no tiene cuestionamiento, pues está basada en la lógica humana, y la lógica humana es finita. Sin embargo, la voz de Dios nos dice otra cosa muy diferente y que se manifiesta claramente en su palabra. Vamos a la ecuación. Polvo de la tierra más aliento de vida, que es el espíritu de vida, es igual a un alma viviente. No a 3, a un alma viviente. Una. Vamos para esto a la palabra, algo que hemos leído muchas veces y desafortunadamente muchas veces se pasa por alto y no se entiende. Y lo encontramos en el libro de Génesis, por supuesto, en el principio, capítulo 2, versículo 7. Dice allí la palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ¿en dónde? En su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. No nos dice que fueron 2 entidades o 3 entidades, nos dice que fue un ser viviente. ¿Pero de qué estaba compuesto ese ser viviente? Del polvo de la tierra más del espíritu o el soplo o el aliento de vida que provenía de quién? De su creador. Continuamos.
Pregunta, ¿cuántos actores vemos aquí? 2. El muñeco, que sin el soplo de vida es inerte. O sea, el Señor ya había hecho el muñequito de nosotros, del barro, lo había diseñado muy hermoso, perfecto, con sus preciosas manos. Y es curioso que el amor de Dios por sus criaturas es tan grande por el hombre, por la raza humana, que para crear los árboles, el sol, la luna, las estrellas, bastó su palabra. Pero para crearnos a nosotros, se tomó el tiempo de diseñarnos con sus propias manos, a su imagen y semejanza. Y entonces, continuamos aquí. ¿Cuántos actores vemos? 2. El muñeco, que sin el soplo de vida es inerte, más el Espíritu de Dios, que cobra vida en él y forma un alma o un ser viviente. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si realizamos la operación inversa como sucede en el momento de la muerte? Y entonces vamos a ver que tenemos el siguiente resultado. Si tienen papel y lápiz, hagan la ecuación. Alma viviente o ser viviente, porque alma viviente somos nosotros, no hay almas muertas, no habla la palabra de almas muertas, somos almas vivientes o seres vivientes. La ecuación, alma viviente menos el aliento de vida, el soplo, que proviene del Creador, ¿qué nos queda? Sencillo, polvo de la tierra. No queda nada más. No queda otra entidad que se desprenda de nosotros y sea pensante y deliberante y se encuentre ya bien en el cielo o bien en el infierno, como la tradición lo ha enseñado y lo ha predicado y todos han caído en ese engaño. Por supuesto, lo que nos manifiesta la palabra es contrario a lo que la filosofía ha querido mantener a través de la tradición para sostener a través de los siglos la primera mentira del enemigo de Dios. No moriréis. La gran mayoría de la humanidad siempre ha creído una mentira, pero porque lo crea la mayoría, no por eso ha dejado o deja de ser una mentira. Muchas veces creemos, pensamos que porque la mayoría lo hace, es lo correcto. O que porque la mayoría está programada lingüísticamente para decir tal cosa, es lo correcto. Pero la palabra de Dios nos demuestra que no es así. El gran engañador, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ha sacado el mayor provecho de doctrinas y teorías espurias, porque como en esta de la Santísima Trinidad, ha hallado asiento ese que quiso como criatura. Y aquí vamos a empezar a explicar y a entender por qué el enemigo ha utilizado esta doctrina y muchos la han creído. La palabra clave que acabamos de nombrar es asiento. Dice, ha hallado asiento ese que quiso como criatura tener en el cielo, en el concilio celestial que se efectuaba entre el Padre y el Hijo. ¿Qué quería Lucifer? Tener asiento allí en ese concilio, ser deliberante. Pero vemos que el Padre y el Hijo eran de naturaleza divina, pero Lucifer
aunque fue creado por ellos, pues ya lo estamos diciendo, fue creado, era una criatura y se rebeló contra sus creadores, el Padre y su Hijo. No es de extrañar que haya utilizado, hablando de Lucifer, ya Satanás, la palabra de Dios fuera de contexto, en donde se nos habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para proclamar este tercer poder. Ojo con lo que estoy diciendo. Nosotros no desconocemos al Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De una tercera persona o de un tercer poder? Retomo la idea. No es de extrañar que haya utilizado la palabra de Dios fuera de contexto, en donde se nos habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para proclamar este tercer poder como si fuese una tercera persona, desconociendo, como lo hemos mostrado en otras prédicas, que el Espíritu Santo es un don, la gracia, la comunión del Padre y el Hijo en sus criaturas. Esto lo hemos leído otras veces, pero vamos a repetirlo porque es bien importante. Lo encontramos en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Dónde van a hacer morada? En nosotros. ¿Quiénes van a hacer morada? El Padre y el Hijo. Continuamos. ¿Cómo? Pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cómo formó Dios al hombre? Volvamos a leerlo de la palabra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo lo formó? Del polvo de la tierra. Lo hizo con sus propias manos y luego, finalmente, le dio vida. ¿Cómo le dio vida? Sopló en su nariz su espíritu. No un tercer espíritu, su espíritu, que es el que produce vida. La mentira y la presunción. Vamos a verlo. La mentira y la presunción. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos, la presunción, y seréis como Dios, el engaño, sabiendo el bien y el mal. La pregunta es, los filósofos griegos, y entre ellos Platón, ¿no era lo mismo que enseñaban a sus discípulos? Que este cuerpo miserable tendría que desintegrarse, pero habría algo que trascendería en el espacio, el mundo de las ideas, el alma. ¿Vamos entendiendo un poco de qué se trata? Continuamos. Bien, mis hermanos y amigos. ¿Por qué era mentira? Porque estamos diciendo que era mentira. Lo responde la misma palabra. Mentira lo que le dijo Satanás a Eva.
Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué era mentira? ¿Qué valía más? ¿La palabra del Creador o la palabra de la criatura creada en el cielo, dicha a la criatura creada en el huerto del Edén? ¿Qué valía más? ¿La palabra del Creador o la de Satanás? La del Creador. Y por eso vemos, apreciados, que a partir de allí, la muerte, por lo menos hablando de esta muerte, esta vida, esta muerte primera, porque la palabra nos habla de una muerte segunda, que es definitiva para los incrédulos, para los impíos, pero esta muerte primera es inevitable, a menos, y esto es una buena noticia, sabiendo que estamos en el tiempo del fin, que va a haber un grupo especial denominado los 144.000 que no van a conocer ni siquiera la primera muerte. Eso sí, van o vamos, si el Señor lo permite, a pasar por mucha tribulación, pero no vamos a conocer ni siquiera la primera muerte. Continuamos. ¿Por qué era presunción? Vamos a ver por qué era también, además de mentira, presunción. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Recuerden aquí, apreciados, como paréntesis, que lo importante no es el mensajero, no somos nosotros. Lo importante es el mensaje. Y es por eso que utilizamos la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículo 4. Dice allí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando el Padre le dice a su pueblo: oye Israel, Jehová vuestro Dios o nuestro Dios, porque miren lo que dicen: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea que ¿quién estaba hablando ahí? ¿No sería el Hijo el que estaba hablando? Porque dice nuestro Dios. O sea que ¿quién es Dios? El Padre. El Padre. Continuamos. Desconocer la voz de Dios, que fue lo que hizo Eva por las insinuaciones del enemigo. Desconocer la voz de Dios como pretender ser igual a Dios es un autoengaño que nos llevará finalmente a beber del vino de Babilonia y ser destruidos con ella. La imagen de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo nos creó el Señor? A su imagen y semejanza. Fuimos creados a imagen de Dios, a su semejanza, la cual se fue perdiendo con la entrada del pecado. Pero no somos Dios, como lo insinuó la serpiente en el Edén, y como lo han proclamado los hombres soberbios que desconocen a su Creador, y como lo sostiene la filosofía. Dos personas. Primera de Corintios 11:3. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3.
dice allí: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí, especialmente el versículo 3? ¿Que cuántas personas hay? Dos personas. Dos personas. El Padre y el Hijo. El hombre y la mujer. Cristo y su iglesia, ¿no? Cuando hablamos de la mujer proféticamente, estamos hablando de la iglesia. Vuelvo y leo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea que aquí cuántas personas estamos viendo en la deidad al Padre y al Hijo. El Espíritu del Padre en el Hijo, así como el Espíritu del Hijo en su iglesia. Dios la cabeza de Cristo, así como Cristo la cabeza de su iglesia. Vamos a leer, cita White, Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, capítulo 34, en la aplicación, para que ustedes lo confirmen, aunque allí lo vamos a colocar en pantalla, es 586.2, comillas. Si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso. Pero Satanás trabajó en la oscuridad, encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines. Valiéndose de la serpiente, que era entonces un ser de fascinadora apariencia, se dirigió a Eva, diciéndole: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verdades a medias, porque el Señor nunca les dijo eso, ¿no? Les dijo que no podían comer de uno. Continúo. Si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado. Pero ella se aventuró a alegar con él y entonces fue víctima de sus artificios. ¿Qué quiere decir? Fue al terreno del enemigo. Así es como muchas personas aún son vencidas. Dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios y en lugar de obedecer sus mandamientos, aceptan teorías humanas que no sirven más que para encubrir los engaños de Satanás. Cierra comillas. Como Lucifer no fue invitado al concilio celestial entre el Padre y el Hijo, pretende colocar un trono paralelo al de Dios y ser deliberante, y utiliza sus argucias para que las criaturas vayan en contra de Dios, de su Hijo y de su santa ley, que es el reflejo de su carácter. Cita White, Conflicto de los Siglos, capítulo 34. En la aplicación 586.3, un estado superior de existencia. Comillas. Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín bien podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Entonces dijo la serpiente
a la mujer: de seguro que no moriréis. Antes bien, sabe Dios que en el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente declaró que se volverían como Dios, que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior de existencia. Nota agregada por este servidor: pensamiento adoptado por Platón. Eva se dio a la tentación y por influjo suyo, Adán fue inducido a pecar. Ambos aceptaron la declaración de la serpiente de que Dios no había querido decir lo que había dicho. Desconfiaron de su creador y se imaginaron que les estaba cortando libertad y que podían ganar gran caudal de sabiduría y mayor elevación quebrantando su ley. Nueva cita White. Conflicto de los siglos. Capítulo 54. 587.2 allí en pantalla. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando del libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina: polvo eres y al polvo serás tornado, entraña la extinción completa de la vida. ¿Qué entraña, según palabras de la sierva del Señor? ¿Qué entraña la sentencia de Dios después de la desobediencia? La cesación completa de la vida. Bueno, cierra conmigo. Quien sostiene la doctrina de la Trinidad sostiene simultáneamente la doctrina de la inmortalidad del alma al escuchar las insinuaciones del maligno. Alguien que siendo criatura quería ser deliberante ante el universo e instructor a la vez de la recién creada especie humana. La primera criatura, el tercero en el cielo, al cual se le había exaltado por estar en la misma presencia del Padre, ahora quería usurpar el poder y el trono del Hijo, el que había dado aliento de vida a sus criaturas. Vamos a analizar. No solamente leemos, sino analizamos. ¿Qué fue lo que se halló en el corazón de Lucifer? Iniquidad, celos, contienda. Y en primer lugar, ¿contra quién fue? Contra el Hijo de Dios. Lo desconoció. Además de que no se le invitó al concilio entre el Padre y el Hijo, el concilio celestial incluso para hacernos a nosotros como criaturas, esto lo llenó de celos, de ira. ¿Y contra quién se despachó? Contra el Hijo. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra del Señor.
el que cree en el Hijo tiene la vida o tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántas personas vemos aquí? Al Padre y al Hijo. Porque Dios dice que el que no cree en su Hijo no tiene la vida, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Continúo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la ¿qué? Y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es lo que nos va a devolver la inmortalidad? El Evangelio eterno. Pregunta, ¿qué o quién es el Evangelio eterno? Según lo proclama Apocalipsis 14:6, que se debe predicar ese Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno es el dador de la vida, Cristo Jesús. Cristo y su Evangelio. La promesa de redención nos proporcionará la vida eterna. No es Lucifer, no son sus insinuaciones, no es que se vaya a desprender algo de nosotros en la muerte y de una vez se vaya para el cielo o para el infierno. Que quien a propósito lo proclama es alguien que pretendía tener asiento en el cielo junto al Padre y al Hijo. Una tercera persona. El primer sermón sobre la inmortalidad del alma lo encontramos, ya lo leímos, pero vamos al contexto. Lo encontramos en Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Primer sermón sobre la inmortalidad del alma. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primer sermón de la inmortalidad del alma, de millones de sermones que se han predicado en muchísimas iglesias, por no decir que en todas, en los cuales se pretende llevar la contraria a la palabra de Dios. No moriréis. Ya el familiar se murió y se fue directico para el cielo, o está en las llamas, o en un lugar intermedio, en un purgatorio o en un limbo, cosa que no dice la palabra de Dios en ninguna parte. ¿A quién le pertenecemos y cuál es la consecuencia del pecado? Vamos a la palabra. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20 dice allí: el alma que pecare. Cuando dice el alma, nos está diciendo tú, yo, cualquier ser viviente. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Luego, si después de muerta una persona
yo hago una cantidad de liturgias, llámense misas o cultos o como se quieran llamar, por el alma, entre comillas, de esa persona, eso no sirve para nada, porque la salvación es individual mientras la persona se encontraba con el aliento de vida. Vuelvo y leo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío también será sobre él. Entonces, la salvación es individual, como el deseo de perderse también es individual. Cuando se acepta, amigos, la doctrina de la Trinidad, también se acepta la autoridad de Satanás, una criatura quien se rebeló en primer lugar contra el unigénito del Padre, y en el camino que tomó llegó incluso a codiciar el trono de Dios mismo. Y eso nos lo manifiesta el profeta Isaías. Allí en Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Vamos a leerlo, aunque lo conocemos muy bien, pero vamos a repetir. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Una declaración soberbia, ¿cierto? Bastante soberbia. Seré semejante al Altísimo, provenida de labios de una criatura. Solo dos personas estuvieron presentes en la creación. Y es paradójico que hermanos de nuestra confesión, entre comillas eruditos, que han leído el espíritu de profecía y todavía sigan predicando de una Trinidad. Cuando la pluma inspirada, basada en la palabra de Dios, nos dice claramente lo siguiente. Pero antes de eso, vamos al libro de Juan, capítulo 1, 1 al 5, para entrar a lo que también dice la sierva del Señor. Solo dos personas estuvieron presentes en la creación. Juan 1, 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Dice allí claramente, no lo digo yo, lo dice la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era en Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, 1 al 5. Cita White, Patriarcas y Profetas, en la aplicación 12.2, capítulo 1. Comillas. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero. ¿Cuántos? Dos. Uno. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios. ¿En qué se está basando la hermana White? ¿Se lo está inventando? No, se está basando en lo que dice Juan 1, 1 al 5.
Sigue diciendo, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era en Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Y ojo con esto, ¿en qué era uno solo? Uno solo en naturaleza, en carácter y propósito. O sea que Cristo era el mismo Padre. No, era uno solo con él en naturaleza. Ya vemos que es el Hijo engendrado en naturaleza. ¿Y en qué más? En carácter y propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre, admirable consejero, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Para que apunten allí y confronten lo que la hermana Guay está diciendo, lo encontramos en la palabra. Tomen apunte, por favor. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Miqueas 5:2 y Proverbios 8:22 al 30. ¿Qué está haciendo la hermana Guay? Está compilando, tal y como lo indica el Señor en Isaías, un poquito aquí, un poquito allá. La palabra de Dios no se complementa, se articula plenamente y es absolutamente maravilloso. Cita White, Patriarcas y Profetas, en la aplicación 13.1. Capítulo 1. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, ¿cómo? Ahí lo está confirmando. ¿Acaso después de Cristo no estaba el Espíritu Santo? Pero la cita White, en Patriarcas y Profetas, nos dice, el pecado se originó en aquel que, después de Cristo, ¿quién estaba después de Cristo? Lucifer, un ángel exaltado, porque está diciendo que el pecado se originó en. Retomo, comillas, el pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. ¿Quién era entonces? ¿Será que estoy especulando, estoy inventando? ¿Nos enloquecimos? ¿O simplemente estamos escuchando un escrito esta? Porque esta campaña se denomina sola escritura. Y entonces vamos a comprobarlo en Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15. Dice allí, hijo de hombre,
levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Será que está hablando del rey de Tiro o está hablando de Lucifer? Continúa. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. El rey de Tiro no estuvo en el huerto de Dios. O sea que el rey de Tiro es un símbolo de Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que Lucifer es una criatura, es un ser creado, pero se lo creó como perfecto. Sigue diciendo, tú, querubín grande, protector, yo, el Señor, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bien, cita White. Patriarcas y Profetas 13.2. Comillas. Poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. ¿Está diciendo algo la hermana White que no esté en la palabra? Está diciendo lo mismo. Las escrituras dicen, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto está en el versículo 17 de Ezequiel 28. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ya lo leímos en Isaías 14, 13 y 14. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. O sea que, ¿qué es lo que ha buscado Satanás? Adoración. Pero sabemos muy bien que el homenaje es para el Creador y para su Hijo. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios, porque él estaba allí como criatura, exaltada, muy exaltada ante el trono de Dios, pero no por eso dejaba de ser una criatura. ¿Y qué tenía que hacer? Exaltar a su creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Cierra comillas. El primer ser creado, Lucifer, codició la gloria del único ser engendrado por el mismo Padre, Cristo Jesús. Esto está por fuera de la cita. Y es el análisis que estamos haciendo, ¿no? Para que tengan en cuenta. El primer ser creado, Lucifer, codició la gloria del único ser engendrado
por el mismo Padre, Cristo Jesús. Ya ustedes pueden ver porque algunos, y tristemente de nuestra propia iglesia, de nuestra propia confesión, dicen que cuando nosotros nombramos la palabra engendrado, que no la nombramos nosotros, está ahí en la palabra. Entonces que nosotros estamos diciendo que Jesús es creado. Pero aquí estamos viendo muy bien que no es lo mismo engendrado y creado, porque engendrado procede de dentro, como el mismo Señor lo manifestó. Yo salí del Padre. ¿De dónde salió? De dentro. Mientras que Lucifer estaba o salió de afuera, como el hombre, como el muñequito, ¿cierto? Creados, diferente al único ser engendrado, el Hijo unigénito de Dios. Al codiciar el trono de su creador y desconociendo la autoridad de su Hijo unigénito, igual a él en naturaleza y propósito, igual al creador, no es de extrañar que ¿sus alcances de quién? De Satanás, para engañar a la raza humana, no tuvieran límites y para sustentar un lugar deliberante que no le correspondía, inventaría todo tipo de argucias, pretendiendo incluso ¿suplantar qué? La naturaleza divina del Hijo de Dios y vendiéndole a la criatura, a nosotros, una imagen distorsionada de Dios y la posibilidad de trascender después del pecado y la muerte a un estado superior a expensas de Dios y quebrantando la ley que representa el sustento de su gobierno. ¿Hasta dónde llegó Satanás? Inimaginable. Cita White, Patriarcas y Profetas, 18.1. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia, tanto hacia él como hacia toda la hueste celestial, y anunció que desde ese entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Decidió reclamar el honor que se le debió haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle. Y prometió a quienes siguieran en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo el cual todos gozarían de libertad. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Engreído por el favor que recibieran sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste celestial. Tremendos los alcances de Lucifer, apreciados amigos y hermanos. Continuamos adelante con otra cita guay y la encontramos en Patriarcas y Profetas 18.1. Bueno, perdón, esta fue la cita que ya leímos. ¿Quién es el que produce la verdadera libertad? Y vamos entonces a la palabra. Vamos a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. E dice el apóstol Pablo allí, inspirado por Dios.
Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿quién es el que produce la verdadera libertad? Porque Satanás, Lucifer, le ofreció libertad a todos los ángeles, porque decía que Dios era un tirano, era un opresor, era un dictador. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el que nos produce libertad? ¿No la que prometió Satanás? El Señor, el Creador. Miren el contexto del versículo 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo. ¿Cuál velo? De las tinieblas espirituales, de no poder ver la verdad, de no poder discernir lo que dice la palabra. Un escrito está, un así dice Jehová, porque se ha plagado la palabra de filosofía, de análisis anclados a la psicología, a la sociología e incluso a la teología, pero dejando de escuchar, como lo entendemos en hebreo, la Shema, la voz de Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Volvemos. Es importante quitar el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Luego, cuando nosotros aceptamos esta doctrina de la Trinidad, estamos aceptando, aunque digamos que no, también la doctrina de la inmortalidad del alma, porque estamos aceptando a un tercero. Y miren lo que sigue diciendo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por un tercero, no, como por el Espíritu del Señor. Bien, la verdad versus el error. El error, perdón, comenzamos con la verdad. La verdad versus el error. Juan, capítulo 8, versículo 32. Un versículo corto pero contundente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? La verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor. ¿Cómo conocemos la verdad? A través del Espíritu del Señor, que es el Señor. Pero la mentira. Decíamos que la verdad versus la mentira. El Señor en Juan 8:44 le está diciendo allí a los que se encontraban congregados allí, fariseos e incluso a sus propios discípulos. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? ¿Verdad o mentira? Mentira. Y entonces, Eva, que debía haber escuchado las palabras de su creador, permitió que el espíritu de Satanás entrase en ella y se desarrollaron en ella todos los sentidos, dejando atrás la palabra de Dios. Continuamos. Vamos a otra cita guay. Conflicto de los siglos 591.3.
3. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones. Recordémoslo en la palabra. Apocalipsis, ustedes lo saben muy bien los que son adventistas, Apocalipsis 14:8 es lo que más proclamamos nosotros junto al primero y tercer mensaje. Este lo conocemos como el segundo mensaje. Apocalipsis 14:8. Segundo mensaje de los 3 ángeles. Dice allí, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y Apocalipsis 17:2 nos dice algo similar. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, dice allí, con la cual, ¿con quién? Con Babilonia. Han fornicado los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, esa palabra o esa entidad Babilonia, ya no nos estamos refiriendo a la Babilonia literal del tiempo de Nabucodonosor, sino a una Babilonia escatológica. Y su nombre, su etimología viene de Babel, que significa confusión. Retomo la cita White, que estaba en el conflicto de los siglos, o está en el conflicto de los siglos, 591.3. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos y eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros. Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. Cierra comillas. Cita White. Aquí leemos mucho y ojalá puedan tomar apuntes para que confronten luego en sus casas. Conflicto de los siglos. 605.1. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano de las decretales. Palabras duras y palabras de Martín Lutero, que no estaba fuera, estaba dentro de la iglesia tradicional. Era un clérigo, incluso de los más duros consigo mismo, se azotaba. Era tremendo. Pero cuando se da cuenta de esto, no tiene, como llamamos aquí en Colombia, por ejemplo, no tiene pelos en la lengua para decretarlo, para declararlo.
Y entonces dice, o nombra la palabra el estercolero de Roma. Comentando las palabras de Salomón en Eclesiastés 9, 5 y 6, dice Lutero, de que los muertos no saben nada, el reformador dice, otra prueba de que los muertos son insensibles. Salomón piensa que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada, pues los muertos descansan sin contar ni los días ni los años, pero cuando se despierten, les parecerá como si apenas hubiesen dormido un momento. ¿Por qué decimos que la doctrina de la Trinidad es el sustento para la herejía de la inmortalidad del alma? Lo hemos leído, cada vez parece más obvio. Quien pretendía no solo tener un lugar deliberante en el cielo, sino además tener un trono paralelo al de Dios, colocaría en la mente de las criaturas caídas una supuesta trascendencia después de la muerte. Más aún, sin pasar por el juicio divino necesario e indispensable para el respectivo galardón. No puede haber galardón, hermanos y amigos, sin juicio. Vamos a comprobarlo allí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice allí, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué es lo que está establecido para los hombres? Que mueran una vez y después el juicio. Pero no es que mueran y se vayan directo a recibir un galardón sin haber pasado por el juicio. Porque entonces, ¿qué premio se les va a dar? Tal vez uno que no merece, o se les va a quitar uno que merecían por el sacrificio de Cristo, porque realmente no lo merecemos, pero por el sacrificio de Cristo, quienes hayan ido a sus pies, por fe hayan aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario y se lo hayan apropiado a sus vidas, heredarán la vida eterna. Pero inmediatamente que se mueran, no, eso no dice la palabra. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, después del juicio. Cita White, Patriarcas y Profetas 67.3. Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres se dieran al desaliento debido a los temibles resultados del pecado de Adán. Muchos estaban dispuestos a exclamar, ¿de qué nos sirve temer al Señor y guardar sus ordenanzas, ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad y a todos nos espera la muerte? Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, repetidas por Set y practicadas por Enoc, despejaron las tinieblas y la tristeza e infundieron en el hombre la esperanza de que, como por Adán vino la muerte, por el Redentor prometido, vendría la vida y la inmortalidad. El gran engañador, quien en la doctrina de la Trinidad pretende suplantar la divinidad de Cristo, el Consolador, no es el que va a regalarle la inmortalidad a las criaturas caídas. Él no puede. Satanás no nos va a dar inmortalidad. Solo el dueño de la vida la otorgará en su venida cuando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí, y solo ahí,
a quien el Padre le otorgó poder de tener vida en sí mismo, devolverá a las criaturas que le aceptaron como su único y suficiente Salvador la inmortalidad perdida como consecuencia de la desobediencia. ¿Quién es el único que nos puede devolver la inmortalidad perdida en el Edén? El dueño de la vida, Cristo Jesús. Patriarcas y Profetas, cita Guay 35.2. La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Entonces le recordó sus propias palabras referentes a que Dios les había prohibido tocarlo, so pena de muerte. Le manifestó que no recibiría más daño comer el fruto que tocarlo. Ay, como Eva fue cayendo poco a poco en la telaraña y en el engaño satánico. Mire, Eva, ya lo tocó, ya. Esto es algo añadido. Ya se fregó. Ya lo tocó, cómalo. ¿Cierto? O sea que Eva avanzó en su pecado. No experimentando, vuelvo a la cita White, no experimentando ningún mal resultado por lo que había hecho. Eva se atrevió más. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Esto está en Génesis, capítulo 3, versículo 6. Era agradable al paladar y a medida que comía, parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor, tomó el fruto y lo comió. Cierra comillas esta cita, allí la hermana Juan. Y vamos a explicar. Comer significa introducir en el cuerpo. En la última cena, el Señor dio la instrucción a sus discípulos de comer el pan, símbolo de sí mismo, haciéndolo en su memoria. Esto lo pueden encontrar allí en los evangelios. Particularmente voy a leerlo en Lucas 22, 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice la palabra del Señor. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué tenían que hacer? Comer ese pan como símbolo. Como símbolo. No es que eso fuera su cuerpo. No es que ese, como dicen nuestros hermanos en la iglesia tradicional, no dice ese es mi cuerpo, dice esto es mi cuerpo, simboliza mi cuerpo. Pero ¿qué era lo que el Señor quería decir? O lo que estamos tratando de explicar. Cuando Eva tomó del fruto del cual Dios le había dicho que no comiera, ni le tocase siquiera, el espíritu de rebeldía y de querer ser igual a Dios entró en ella. Satanás ahora habitaría en todos aquellos que aceptaran sus insinuaciones. Es por eso que el Espíritu Santo que debe habitar en los hijos de Dios no es una tercera persona, es Cristo mismo el que debe habitar allí y el que llama a la puerta de nuestros corazones. Eva, la criatura,
tenía a su creador, al Señor, pero quiso invitar allí a un tercero, o más bien se dejó seducir por ese tercero. Y ese tercero, aquí esta es mi oportunidad. Eva le abrió todos los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, el habla, todo quedó a expensas de Satanás y él no desaprovechó y entró en Eva. Luego, cuando nosotros aceptamos esa doctrina de la Trinidad, estamos dándole ese espacio al enemigo de Dios para que entre en nosotros. Terrible, terrible. Y es por eso que no hay que creer en falsos avivamientos, porque estos falsos avivamientos llevan a los profesos creyentes a estados de excitación que no tienen nada que ver con la presencia del Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, porque Cristo en nosotros nos da paz, tranquilidad, paciencia, fe, amor. Continuamos. Patriarcas y profetas, cita Huay 50.1. Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirlo mientras recorría paso a paso su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Presenció la obra de dos poderes contrarios: Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimientos sobre la raza humana, y Cristo oponiéndose. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz, en su expirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. La cabeza de la serpiente había sido aplastada. No tenía más ingreso a los concilios celestiales, a ser el acusador de los hermanos. Cierra comillas esa cita. Patriarcas y Profetas 304.2. Abre comillas. Cuando llegó la hora de la liberación de Israel, Satanás se propuso resistir los propósitos de Dios. Se empeñó en que aquel gran pueblo, que contaba con más de 2 millones de personas, se mantuviera en la ignorancia y la superstición. Al pueblo a quien Dios había prometido bendecir y multiplicar para hacerlo un poder sobre la tierra y por cuyo medio iba a revelar el conocimiento de su voluntad, al pueblo que iba a ser el depositario de su ley, procuró Satanás mantenerlo en la oscuridad y la servidumbre, con el fin de borrar de su memoria el recuerdo de Dios. Cierra comillas. Y eso fue evidente cuando el pueblo se contaminó de dioses paganos, de trinidades paganas, de Egipto, de Babilonia, de Filistea, de todos los pueblos a su alrededor que practicaban esa adoración que hoy también se practica. El enemigo de Dios ha tenido mucho éxito al utilizar a la iglesia tradicional y a todas las denominaciones que siguen sus mismos dogmas
para entramparlos en una telaraña mística y misteriosa e impedir que las criaturas conozcan al Padre y sus designios y al Hijo y su plan de salvación. Vamos a este subtítulo, ya para ir concluyendo, es la historia de Saúl, la desobediencia de Saúl. Y vamos a la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel 15, 23. Dice allí la palabra del Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y ustedes conocen la historia, ¿no? Porque el Señor desechó a Saúl. Él le había dado una orden, Dios mismo, a Saúl. ¿Cuál era la orden? Que destruyese todos los amalecitas. Y muchos no entienden esta parte de la palabra que tiene que ver que el pecado al final será destruido completamente, porque sin santidad nadie verá a Dios. El Señor ama al pecador arrepentido, o al pecador en general, pero aborrece sus pecados. El Señor, nuestro Redentor, no vino a salvar al hombre dentro de sus pecados, vino a salvarlos de sus pecados. Y entonces aquí, Saúl fue rechazado por Dios mismo como rey. Y ustedes allí en sus casas pueden leer toda la historia en el capítulo 15, ¿no? Pero vamos adelante, porque el tiempo apremia. Vamos al libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Esto es bien importante. Primera de Samuel 16, 14, lo pueden ver allí en la pantalla. Dice allí, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cómo así? Me dijeron algunos hermanos en un estudio. ¿Cómo así que de parte de Jehová un espíritu malo? Y esto es bien importante entender. Cuando hablamos del pecado imperdonable, tuvimos un estudio allí acerca, en Mateo 12, ¿cuál fue el pecado imperdonable allí para los fariseos? Y es que decían que el espíritu con el cual nuestro Señor Jesucristo expulsaba a los espíritus inmundos era el espíritu de Belcebú. Blasfemia, abominación. El Señor les explica muy claramente que el espíritu por el cual Él expulsa los espíritus inmundos es el espíritu de su Padre, el espíritu de Dios. Luego, cuando los fariseos dicen esto, pues cometieron una blasfemia, ¿no? El pecado imperdonable, porque no solamente hablaron en contra del espíritu del Padre en el Hijo, sino que desconocieron al Hijo. ¿Cuál es el pecado imperdonable para nosotros? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién? El Señor. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si el cerrojo está oxidado, el cerrojo de la puerta de nuestro corazón, y no queremos abrirlo, tal vez porque decimos, yo a usted no lo conozco, yo estoy esperando otro espíritu que venga y me renueve las fuerzas, y entonces ahí sí salga con poder a predicar de la palabra. Estas personas que están
Haciendo esto, están cometiendo el pecado imperdonable. Y fue lo que cometió Saúl. Por eso, cuando dice que de parte de Jehová, no fue que el Señor se lo enviara, sino que el Señor ya lo había dejado. El tiempo de la gracia para Saúl se le había terminado. La rebelión y la obstinación se pueden convertir en el pecado imperdonable, pues el Espíritu de Dios que debe vivir en sus hijos les abandonará. Y otro espíritu será el que venga a tomar posesión de ellos, como sucedió con Saúl, quien fue desechado por Dios y labró para sí su propia muerte. En 1 Samuel 28, 3 al 19, y eso se los voy a dejar de tarea, para que ustedes lean toda la historia. 1 Samuel capítulo 28, versículos 3 al 19. Voy a resumir. El colmo de las malas decisiones de Saúl consistió en acudir a una divina. ¿Cuál fue el colmo de sus malas decisiones? Acudir a una divina. El Señor ya se había apartado de su presencia, no le escuchaba. Todos los sentidos de Saúl estaban abiertos a la influencia de Satanás, y él, como el gran engañador, se le presentó. ¿Quién se le presentó? Satanás, suplantando al recién fallecido profeta Samuel. Pero ¿a quién había llamado Saúl cuando Dios no le respondió? Supuestamente al espíritu de Samuel, y le habló. ¿Pero sería que Samuel le habló? ¿O fue Satanás el que le habló? ¿Cuántas personas encontramos en este engaño? ¿Cuántas personas? 3. Saúl, el engañado. El medium, la divina de Endor. Satanás, el suplantador. Y si vamos al Edén, ¿cuántas personas encontramos allí? Eva, la engañada. El medium, la serpiente. Satanás, el engañador. 3 personas. Ustedes lo pueden ver ahí como lo colocamos en el PowerPoint. 3 personas. Saúl, el medium, y Satanás. Eva, el medium, que era la serpiente, y Satanás. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo os recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Nos habla la Escritura de inmortalidad del alma o de resurrección de los muertos? El que resucitó y se presentó ante los discípulos, ¿era un fantasma o era Cristo? Yo creo que era Cristo, lo dice la palabra, porque les mostró las heridas en sus manos, en sus pies, e incluso Tomás, el incrédulo, metió la mano en su costado. O sea que no era un fantasma, era Jesucristo hombre, tal vez con un cuerpo ya glorificado, pero Jesucristo hombre, resucitado. Y también nosotros, los que hayamos ido a los pies de Cristo, resucitaremos con un cuerpo. No seremos fantasmas ni lucecitas, un cuerpo, pero un cuerpo glorificado, sin referencia al pecado, a la enfermedad y al sufrimiento. La palabra de Dios, contrario a las insinuaciones de Satanás, nos habla de la resurrección. No nos habla de la inmortalidad del alma. De la misma manera es contundente
en lo que consiste la vida eterna. La palabra de Dios es contundente en lo que consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, el Padre y el Hijo. Cita White. Joyas de los Testimonios. 3JT 262.3. En la creación del hombre fue manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces un Dios personal, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. O sea, que a qué le debemos nuestra vida, al soplo de nuestro Creador en nuestro cuerpo. Todas las partes del organismo humano entraron en acción ante ese soplo. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo la ley del funcionamiento de todos y cada uno de los órganos. Y así como funciona por la ley establecida por Dios, todo el universo, los astros, el sol, la luna y las estrellas, los animales, las plantas y todo lo que hay en nuestro alrededor, nuestro cuerpo también funciona de acuerdo a esas leyes de funcionamiento interno en nuestro cuerpo. Y hay una ley externa dada por Dios para nuestro beneficio, los 10 mandamientos, que para quienes amamos a Dios no son una carga, son un gozo muy grande. El gran engañador es también el gran suplantador. Es deber de los hijos de Dios conocerle, y esto solo se puede hacer a través de la sola escritura y, por supuesto, permitiéndole a Cristo que more en nosotros. Vamos a ver qué dice el apóstol Santiago. Allí en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y esto es la consigna. Esta es la consigna. ¿Cuál es la consigna? Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien, la consigna es no dejarnos engañar por falsas doctrinas, ni tampoco por falsos reavivamientos. Ojo con eso. El verdadero reavivamiento, la lluvia tardía, consiste en permanecer en comunión con el Padre y con el Hijo y permitirle a Cristo que habite en nosotros. Este tema, espero, queridos amigos y hermanos, que con esta lectura de muchos textos de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, nos hagan abrir el entendimiento, nos quiten esa telaraña mística de la Trinidad, sabiendo que es el sustento de algo que los adventistas conocemos como falso, que es la teoría de la inmortalidad del alma. Pero si esos hermanos adventistas siguen creyendo en la teoría que es el sustento, van a creer también en un falso reavivamiento y van a hacer cosas
y van a ver cosas, milagros mentirosos que los van a hacer apartar de la salvación, que los van a hacer perder la salvación. Y es por eso que este tema es tan delicado. Lo hacemos sin apasionamientos, pero con énfasis, porque es necesario hacer énfasis. Y ese énfasis se lo pedimos al Señor, su autorización, para que no hayamos hablado nosotros, sino Él en su palabra, a través de nuestra boca y de nuestros labios. Quiero invitarles a que sigan escuchando todos los temas que estos siervos humildes, porque la mayoría de nosotros no hemos ido a una universidad, no hemos estudiado teología, pero en humildad hemos querido escuchar un escrito está, un así dice Jehová. Y para terminar, quiero decir a cada uno de ustedes, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor, Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Caluroso saludo de todo corazón de su hermano José Sánchez, desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Dios les acompañe. Hasta pronto. No se pierdan nuestro próximo encuentro de Sola Escritura para seguir gozando de este banquete espiritual. Hasta entonces, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Maranata.